Hola a todos y bienvenidos a Rayo al Alma, el programa que habla de la cultura y el medio artístico. Yo soy su anfitrión, Alan Ramírez. El día de hoy viajaremos hasta el sur de la Ciudad de México para hablar de un organismo cultural que vio la luz hace más de 20 años, el 2003, y que ha impulsado el talento mexicano no solo dentro del país, sino también a nivel internacional. Para conversar sobre el Circo de Mente, recibimos con nosotros a Andrea Peláez, quien es cofundadora y directora de Circo de Mente, coreógrafa y bailarina. Hola Andrea, bienvenida. Hola, muchas gracias, Alan, por la invitación. Qué gusto. Con muchísimo gusto te recibimos aquí. Bueno, Andrea, para empezar, bueno, Circo de Mente. ¿De dónde surge el Circo de Mente? ¿Por qué Circo de Mente? Bueno, mira, cuando comenzamos, nosotros, y cuando hablo de nosotros, hablo de Leo y yo, que somos los cofundadores de Circo de Mente, estábamos en un proceso en el que yo venía de la danza, yo vengo de formación de danza y también hice desde muy chica cuestiones de teatro, y estaba como completamente decidida a dedicarme a las artes escénicas, hice la carrera en coreografía por este motivo, y curiosamente como que siempre en mis propuestas coreográficas estaba presente algún elemento de lo circense, ¿no? Algún elemento acrobático, algún elemento como extra cotidiano que coincidentemente se refería a algo circense. Y en ese momento pues yo no tenía ni idea de que existía un movimiento a nivel mundial que se llamaba o que se denominaba Nuevo Circo o Circo Contemporáneo y que en ese sentido lo que hacía era fusionar las artes tradicionales del circo con las artes escénicas, el teatro, la danza, incluso las artes visuales, obviamente la música, etcétera. Digamos que el circo a lo largo de la historia siempre ha sido un arte interdisciplinario, pero en particular en esta forma que se empezó a desarrollar, yo pues te digo, no tenía ni idea, entonces como que ahí en mis primeras exploraciones desde la danza con la integración de los elementos del circo, siempre entraba un poco como en conflicto, bueno, o sobre todo como que se me cuestionaba mucho qué era lo que estábamos haciendo, ¿no? Y bueno, pues tocó que pudiéramos viajar a Sudamérica y que viéramos ahí que existía como todo este universo del circo contemporáneo. Y entonces en el momento de nombrar nuestra propia compañía, nuestro propio proyecto, nos gustó mucho este juego de palabras porque escribimos de mente, lo escribimos separado, ¿no? Y que se refiere un poco como a esta fusión entre lo propiamente circense y aquel trabajo que tiene que ver también con una conceptualización, con un trabajo intelectual que va dentro de esta línea de búsqueda artística, digamos, dentro de los lenguajes interdisciplinarios. Y entonces a eso evocaba la mente, ¿no? El de mente, pero al mismo tiempo el asunto de que pueda leerse seguido como de mente, que nos lleva a la locura y un poco a la locura de este trabajo que es un trabajo artístico que te lleva todo el tiempo a estar rompiendo límites, a estarte cuestionando un montón de cosas, a estar yendo más allá de lo posible, de los límites dentro de tu corporalidad, pero también de los límites geográficos, de los límites culturales, ¿no? En fin, entonces como que este de mente nos gustaba como juego y como metáfora de lo que estábamos por iniciar, ¿no? Que pues ha sido un camino de vida que como decías en tu presentación, pues ya tiene 21 años, este año en noviembre estaremos cumpliendo 22 años como compañía. Y la K de circo, en vez de la C, viene igual de esa idea de demencia, de pensarle de otra manera las cosas, de salir un poquito del marco normal, me imagino. Exacto, me encanta que lo notes y me encanta que lo pongas, ¿no? Que lo visibilices, porque efectivamente cuando nosotros después estuvimos ya viajando, te digo, primero a Sudamérica, después fuimos a Europa, en Europa entonces empezamos a ver como todo este movimiento que además de tener como esta característica de la fusión artística, también tiene una característica ética, ¿no? En el sentido de ser una propuesta alternativa a las formas sistémicas, ¿no? Que de alguna manera nos atan, ¿no? Y en ese sentido la K está muy relacionada con el movimiento anarquista, ¿no? Está muy relacionada con esta disidencia, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, recuerdo mucho en un mural que había muy cerca de la Escuela de Circo de Barcelona, Nou Barris, había un texto escrito que después para nosotros se volvió así como casi manifiesto que decía malabaristas de sueños, acróbatas cotidianos, elfos disidentes en el circo existencial, ¿no? Y todo esto lo escribían con K.
¿no? Y entonces a nosotros nos encantó esto del acá como un elemento distintivo del tipo de circo que estábamos haciendo, ¿no? Que en este sentido tenía que ver, sí, con un asunto estético, pero también con un asunto ético, porque creemos muchísimo en el trabajo tan importante que se tiene que hacer desde la comunidad, desde hacer comunidad, desde ser solidarios, desde abrir un espacio para la reflexión de quiénes somos en este mundo y cómo queremos vivir, también desde un punto de vista político, digamos, ¿no? Y entonces el circo de mente, circo con K, tiene esa característica. Y te digo, qué bueno que lo nombres, me encanta. Gracias por notarlo. Por supuesto, por supuesto. Me encanta porque creo que podemos hablar, cuando hablamos de circo de mente, de muchas fusiones a distintos niveles. De entrada culturales, por esto que dices que está la liga con Europa, con Sudamérica, vaya. También entre disciplinas está, bueno, danza, música, hablaste, clown, teatro, ritual, me parece, hay una cierta noción de ritual, pero también la forma de constitución de la asociación, porque si no me equivoco, es no solo una compañía que produce sus espectáculos, y también una carpa, un lugar físico, pues un teatro, y una escuela, ¿es correcto? Sí, es todo eso. Y también tenemos una biblioteca móvil especializada en circo y una rama del proyecto que está muy interesado en la documentación circense, ¿no? Y en un momento dado, pues también nos encantaría poder ir hacia la investigación, ¿no? Pero sí tiene también esa línea el proyecto. Sí somos un circo de varias pistas. Está bien, perfecto. ¿Y por dónde pasa ese, no sé qué es una van, es un camión, es Sí, sí, sí. La biblioteca móvil es un remolque un remolque? Ok. que adaptamos. Originalmente era un remolque para transportar caballos, pero lo adaptamos para que adentro pudiera ser un, bueno, primero que nada contuviera los acervos bibliográficos, hemerográficos, libros, programas de mano, carteles, en fin, tenemos como de diferentes tipos de acervo, pero que además pudiera ser un espacio de consulta y que además no solamente, igual como conservando esta esencia de lo circense en cuanto a lo itinerante, lo trashumante, decíamos, bueno, pues que esta biblioteca pueda viajar, ¿no? Y que también se pueda llevar a lugares donde pueda ser interesante y que se realicen también actividades de divulgación de la cultura circense, incluso escénicas y esto. Entonces este remolque ha viajado por varias partes de México, llevando tanto los libros, te digo, la biblioteca en sí misma, pero también un espectáculo acerca de la historia del circo, ¿no? Es como un mosaico de momentos en la historia del circo que muestra el, digamos, el devenir de esta forma artística. Que para nosotros también eso es muy importante visibilizar porque muchas veces cuando pensamos en circo pensamos únicamente como en esta forma que surge, ¿no? En el contexto de la revolución industrial en Europa, ¿no? Y en ese sentido, también para nosotros es bien importante trabajar en esta decolonización de las artes, ¿no? Y de la visión de los, de dónde venimos, ¿no? Finalmente las artes circenses surgen con la humanidad, surgen con las culturas y en todas las culturas alrededor del mundo hay registros, hay vestigios de manifestaciones culturales que se pueden catalogar dentro de este universo de los circense en cuestiones como juegos malabares, acrobacias, contorsiones, incluso cuestiones del humor, ¿no? Y esto, ¿no? Y entonces, digamos, la biblioteca móvil tiene esa vocación y te digo, y viaja así, nosotros le llamamos Nautilus a la biblioteca móvil, haciendo como un homenaje a la biblioteca que viajaba en el Nautilus de 20.000 leguas de viaje submarino. Entonces, bueno, por ahí está el homenaje también. Genial. Me encanta. Pequeñas referencias por aquí, por allá, mucha historia, mucha cultura, me encanta. Hasta el momento en esta trayectoria, ¿qué ha sido lo más complicado de tener este circo de mente, este dispositivo, justamente? Pues mira, creo que lo más complicado ha sido abrir brecha para que las artes circenses se tomen en cuenta en México como un arte con mayúsculas, ¿no? México tiene una historia en términos de la cultura circense importantísima. Digamos que podemos encontrar manifestaciones de artes circenses antes, ¿no? Del concepto de arte, desde antes de la llegada de los españoles, ¿no? En fiestas rituales, en manifestaciones que se daban al interior de los pueblos originarios en México. Algunos de estos ritos aún se conservan vivos hasta nuestra actualidad, ¿no? Y forman parte de ese mosaico maravilloso y diverso y profundo, ¿no? De lo que podemos encontrar como los circense en México.
A la par también, ya en el momento en el que hubo el periodo de la conquista, hubo también un sincretismo y en ese sentido también hubo manifestaciones de estas como compañías trashumantes que se dieron durante el periodo de la conquista y que comenzaron a hacer viajes incluso también muy interesantes porque eran compañías incluso con una diversidad étnica muy loca, ¿no? Desde criollos, personas que venían también esclavos o personas, ¿no? Había como toda una cosa muy interesante en términos de lo propiamente cultural en ese sincretismo, pero sí en formas que podemos catalogar también como los circenses. Y bueno, y en este sincretismo todavía también hasta nuestros días existen algunas fiestas patronales y algunas manifestaciones de eso, reminiscencias, digamos, de eso que se gestó en esos tiempos, que todavía existen, ¿no? Y entonces ahora tú puedes ir a diferentes partes de México en donde puedes encontrar toda esa riqueza viva. Y después vino la cuestión ya de lo propiamente circense, entendido ya como circo, ¿no? A partir del surgimiento de esta forma artística en Europa en el contexto de la Revolución Industrial. Y llega a México y tiene una acogida impresionante y una fuerza tremenda hasta, digamos, principios de este siglo, ¿no? Y entonces las compañías mexicanas de circo tradicional han sido súper importantes a nivel Latinoamérica, pero incluso a nivel mundial. Los artistas de circo clásico pues han sido galardonados en los principales premios y concursos europeos, por ejemplo, ¿no? Han sido reconocidos por todos lados y han dejado una huella muy importante en la historia del circo mundial. Sin embargo, en México, hasta la fecha, todavía no hay una escuela nacional de circo y el circo no está reconocido, digamos, como arte en el sentido de que esté inserto en las políticas culturales con un espacio claramente delimitado. Por decirte una cosa, existe el Instituto Nacional de Bellas Artes que tiene su coordinación de danza, de teatro, de música, de pero no hay una de circo, ¿no? Y entonces ese abrir brecha creo que ha sido como lo más importante y lo más complejo que nos ha tocado hacer. Y entonces, pues desde nuestros inicios, lo que comenzamos fue, digamos, nuestra misión ha sido primero la valoración, ¿no? La divulgación de esta cultura circense y trabajar mucho por la profesionalización de las artes circenses. Y de esa manera es que comenzamos con procesos formativos. Desde el inicio viajábamos de un lado para otro y regresábamos y abríamos talleres y compartíamos estas experiencias. Invitamos gente que viniera de diferentes partes del mundo para compartir estas informaciones, primero en talleres de formatos más cortos, después fuimos abriendo talleres más largos, después hicimos programas de diplomado y hasta que finalmente llegamos a la licenciatura en artes circenses contemporáneas, que hoy por hoy ya tiene reconocimiento oficial por parte de la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Y en ese sentido, digamos, el semillero de artistas del inicio a la fecha es súper grande. También, obviamente, a la par que nosotros, pues mucha más gente ha estado trabajando, digamos, en este abrir brecha en México para las artes del circo. Y hoy por hoy, pues ya podemos hablar de que hay un movimiento muy importante de circo contemporáneo, de circo joven en México. Y bueno, no obstante, hemos tenido que trabajar muchísimo en ese abrir brecha, bueno, pues aún ahora seguimos, ¿no? Como en esa lucha. Recientemente, por ejemplo, el año pasado hicimos la función de Luna Eva en el Palacio de Bellas Artes, que es el recinto más importante para las artes escénicas en México y bueno, como el recinto más importante de México para las artes en general. Y fue la primera vez que se programó en este recinto un espectáculo de circo, ¿no? Fue un hecho histórico, fue algo súper importante y además súper conmovedor porque a los poquitos días de que se había anunciado esta función, el público agotó los boletos, ¿no? Y fue realmente una función muy maravillosa. En ese sentido, bueno, pues hemos trabajado a la par de todas estas cosas, ¿no? De la formación, de la divulgación, de la cultura circense, en abrir un foro. Nosotros somos un foro abierto todo el año que programa artistas de todo México y artistas que también llegan a México a presentarse y se mantiene en un formato de cooperación voluntaria consciente, es decir, no cobramos un boleto porque nos parece fundamental que nadie se quede afuera por un tema económico y en ese sentido, bueno, pues dejamos que sea una cooperación solidaria y consciente hacia lo que implica un arte y ser profesional y presentar esto así, ¿no? Y también en ese sentido lo que hemos hecho y que nos parece fundamental es generar como espacios para la comunidad. Entonces, por ejemplo, en el 2005 organizamos la primera circonvención mexicana y de
ahí en adelante fuimos organizando las siguientes, en un punto la dejamos y se quedó ya como a cargo de más comunidad. Ha sido como un trabajo constante, ¿no? En cuanto a abrir las condiciones, crear, ¿no? Primero, crear nuestras obras, que eso tenga una voz y se pueda reconocer dentro del universo de las artes en México, y al mismo tiempo, pues crearte el espacio para presentar, la escuela para formar, el lugar donde lo vas a estudiar y las redes, ¿no? Que esto es fundamental, las redes, generar comunidad, generar que pueda existir esta relación entre quienes están interesados en esto y que pueda llegar hacia los públicos. ¿Y el equipo actualmente consta de cuántas personas? Wow, ahora somos una familia bien grande. Me imagino. Aproximadamente de equipo administrativo somos alrededor de 11 personas, más aparte todo el equipo docente que participa tanto en el programa escolarizado, que ahí son el de la licenciatura, son 22 docentes, y también tenemos un programa no escolarizado, también nos parece fundamental que exista un espacio para la formación desde pequeños, desde las infancias, hasta jóvenes adultos que por algún motivo no quieren o no pueden o tienen otros intereses, ¿no? Como para que pueda seguir dándose, te digo, la formación. Entonces hay talleres permanentes de las diferentes disciplinas. Bueno, además del equipo docente, también está todo el equipo que colabora con el foro, ¿no? Con la cuestión de llevar las funciones. Entonces está el equipo técnico, está el equipo de mantenimiento, que además también es muy bello porque es como que de alguna manera forma parte del mismo equipo, pero somos los mismos artistas los que nos encargamos de hacer todo esto. Y por otro lado, pues también está el equipo que colabora en el centro de documentación. Y por supuesto, pues toda la familia de estudiantes, egresados, ¿no? Gente que ha pasado por ahí para formarse y para nutrirse y seguir desarrollándose artísticamente. Genial, genial, genial. Última cifra, ya te dejo con los números. Más o menos, como cuántos estudiantes tienen en general al año, digamos, o no sé, al semestre. Sí, mira, por ejemplo, en el caso de la licenciatura, actualmente de la primera generación que fue en el 2018 a ahora, hemos tenido como 130 por ahí, 130 estudiantes. Actualmente en la licenciatura, que son 3 años, son alrededor de 40. Y en los talleres de extensión académica y de formación continua que tenemos durante todo el año, son alrededor de 150 estudiantes que se mantienen formándose ahí cotidianamente con nosotros. ¿Y el primer año cuántos eran? El primer año, la primera generación, híjole, creo que eran como 18, no recuerdo exactamente, pero sí como 18, alrededor de 18. ¿Qué cambio? Y bueno, te quiero decir que esto es de la historia reciente de las licenciaturas, pero previo a las licenciaturas tuvimos 4 diplomados de artes circenses contemporáneas, que eran programas de 1,5 a 2 años, y de esas generaciones también egresaron un montón de artistas, que además fue maravilloso, porque ingresaron, este no era un programa de formación profesional, a las escuelas profesionales más importantes y más complicadas de ingresar fuera de México, ¿no? Tenemos algunos que entraron, por ejemplo, en Francia, que entraron a Lido, en Bélgica, que entraron a la ESAC, ¿no? En Canadá, que entraron a la Escuela Nacional de Circo de Montreal. Han entrado, digamos, como referentes, ¿no? Del nivel de trabajo que les permitió acceder a estas formaciones mucho más rigurosas y con mucha demanda, ¿no? Y en ese sentido, pues también muchísimos de los estudiantes que egresaron de esas primeras generaciones e incluso de los primeritos talleres que dimos, es un orgullo, es un honor, es una alegría enorme saberles que iniciaron allí y que sus curiosidades y sus deseos los fueron llevando a seguirse formando y a seguir haciendo cosas, y que hoy por hoy están en activo como artistas profesionales o como gestoras o gestores o como docentes, en fin, ¿no? Es súper bello en ese sentido, y por eso te digo que ahora somos realmente una familia gigante, ¿no? Porque pues sí, ha ido creciendo así exponencialmente y bueno, estamos felices por ello. Genial. Por todos lados, atacando cultura por todos lados. Muy bien. Bueno, estamos llegando al final del programa, pero tengo una última pregunta rápida. Sí. ¿Para cuándo Francia?
¿Cuándo regresan por acá? Bueno, tenemos un montón de ganas de volver a Francia. Es un país que tiene también una cultura circense increíble. Y bueno, nosotros estuvimos por allá en el 2010, en Marsella. Nos presentamos en el Teatro Tursky, dos espectáculos. Regresa a mis pies y todos somos Roger. Fue realmente una experiencia bellísima. Tuvimos ahí público de pie aplaudiendo al final. Realmente fue súper, súper conmovedor. Fuimos en el contexto de como un festival cultural que organizaban como el agregado cultural de México allá, junto con otras instancias privadas. Y a la par hicimos una colaboración artística con la compañía Generic Vapeur, que consistió en un pasacalles, en un desfile que se hizo por todo el puerto de Marsella y hasta pasar por las calles principales. Y esto en el contexto del Día de Muertos. Y entonces lo que hicimos es que nosotros llevamos como toda el colorido y la tradición de la fiesta de muertos acá en México y ellos allá sobre la Toussaint, ¿no? Y entonces como que se hizo esta fusión entre tradiciones de celebración de estos días, ¿no? Día de Muertos y de todos los santos y fue muy, muy, muy increíble esta experiencia. Entonces la verdad sí, tenemos unas ganas gigantes de ir para allá de nuevo y pues esperemos que muy pronto, actualmente con este espectáculo Luna Eva, que fue el que presentamos en el Palacio de Bellas Artes, pues hemos estado tratando de conseguir que haya giras internacionales porque pues es un espectáculo entrañable y que nos encantaría que pudiera viajar para todos los confines. Ojalá, ojalá, ojalá. Y bueno, justamente porque hablas de esto, de viajar hacia todos los confines, e ir creando cosas y llegar a más gente, ¿cuál sería la proyección a, no sé, corto o mediano plazo de Circo de Mente? Bueno, pues seguir trabajando en todas las líneas de acción, ¿no? Seguir creando, bueno, con este espectáculo que te digo, Luna Eva, pues nos interesa mucho viajar, es un espectáculo que en este contexto mundial nos parece fundamental, es acerca de la esperanza, ¿no? Y de la posibilidad de como humanidad ir hacia nuevos horizontes, ¿no? Otro mundo posible, entonces este espectáculo realmente queremos moverlo y ha sido muy conmovedora la respuesta del público en general, así que ese es como un objetivo así central y muy importante que pueda viajar este espectáculo y te digo, seguir creando. Por otro lado, en cuanto al tema de la formación, pues en este momento hay un proceso en el que se está trabajando con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México para la integración de esta licenciatura en artes circenses que comenzamos nosotros, primero en colaboración, pero para que ya ahora sí sea una escuela completamente de la Secretaría y que pueda ser gratuita, ¿no? Y en ese sentido estamos muy de acuerdo y queremos colaborar para que eso suceda. Entonces, pues queremos trabajar para que pues realmente sea la escuela que tiene que ser con el nivel y con la atención que debe de tener, ¿no? Y pues bueno, nada, nosotros estamos trabajando desde siempre y como siempre sobre lo alternativo, sobre lo creativo, sobre lo propositivo, por el bien de las artes circenses en México, que se consolide ya una escuela con las condiciones que debe de ser. Y por otro lado, en cuanto a todo el resto de actividades como el foro, la divulgación, la biblioteca, los talleres que damos para niños, jóvenes y adultos, pues esto queremos seguir trabajándolo en la Carpa de Mente como ese espacio incluyente, ese espacio abierto a todo el mundo y que siga siendo un semillero y un espacio vital y antena al mundo de las artes circenses en México. Ojalá, ojalá. Y ya tienen actualmente, pues básicamente dos carpas, digamos, una móvil más chiquita, la grande al sur de Ciudad de México. Ojalá en, no sé, en 10 años, cuando sean los 30 años de Circo de Mente, tengan una tercera carpa. No sé si móvil o fija, pero que bueno, se vaya agrandando la familia, se vaya agrandando las oportunidades que dan tanto a los espectadores como a la gente que quiere formarse, como a la gente justamente que descubre este tipo de disciplinas. Entonces, bueno, ojalá que para los 30 años ya tengan tres carpas y para los 44 y así sucesivamente. Muchísimas gracias. Sí, pues ese es el sueño, que siga el circo vivo, creativo, alternativo, esperanzador en estos tiempos en que es tan importante recordar que los seres humanos somos capaces de hacer cosas maravillosas. Me encanta, me guardo esta frase para el cierre del programa. Ah, gracias. Pues bueno, te agradezco muchísimo haber estado con nosotros el día de hoy. Fue un agasajo y esperamos que regreses en otro momento para hacer algún otro programa y hablar de algún otro tema. Ya lo platicaremos. Si no, bueno, para los que nos escuchan, pues como siempre los invito a darle clic al botón suscribirse del canal, a darle like al video, a compartirlo, a dejarnos sus comentarios. Si hay algo que quieran preguntarle a Andrea directamente, pues bueno, le haremos saber la pregunta para que pueda responder. Y evidentemente no deben seguir todas
todas las actividades de Circo de Mente. Como siempre, les vamos a dejar las ligas en la descripción de este episodio. Y pues bueno, les deseo un excelente día y nos vemos muy pronto para otro episodio. Chao, chao.